Queridos amigos y amigas, sed bienvenidos y bienvenidas a este espacio en formato podcast de reflexión ética en torno a los cuadernos de ética en clave cotidiana de Funderética, Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética. Os acompaña y ha realizado este podcast para vosotros y vosotras César García Rincón de Castro, colaborador de Funderética en actividades y proyectos formativos, sociales y culturales. Uno de los objetivos de Funderética consiste en la promoción y difusión de la ética en nuestra sociedad. De ahí que hayamos considerado como una actividad a priorizar la realización de algunas publicaciones sobre temas relativos a los diversos ámbitos de la ética. El objetivo de la colección Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana, dirigida por Enrique Lluch Frecina, es divulgar un pensamiento ético de inspiración cristiana sobre temas de actualidad o de interés general. Se pretende con ello dar argumentos y aportar ideas al pensamiento ético de nuestra sociedad, partiendo desde la teología moral y el humanismo. El pasado día 12 de marzo de 2021 tuve la ocasión de entrevistar a Ana María Marcos del Cano y Rafael Junquera de Stefani, autores del cuaderno Ética y Vida, la bioética, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. En este cuaderno, los autores nos introducen en los conceptos básicos de la bioética. Se inicia el cuaderno tratando de llegar a una definición de bioética, así como presentar los principios básicos de la misma y su relación con el bioderecho. El segundo capítulo se destina a introducirnos en la autonomía de los sujetos como destinatarios de los servicios de sanidad y su derecho a ser informados correctamente para poder llegar a tomar decisiones. En el tercero y último capítulo se aborda la capacidad de aquellos sujetos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y desde ahí se trata el tema de las voluntades anticipadas, el mejor interés y el juicio sustitutorio. ¿Quiénes son los autores de este cuaderno? Vamos a conocerlos brevemente antes de escuchar su entrevista. Ana María Marcos del Cano es catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, habiendo sido docente en Teoría del Derecho y de Filosofía del Derecho en los estudios de Derecho. Es la investigadora principal y coordinadora del Grupo de Investigación Derechos Humanos, Bioética y Multiculturalismo, experta en temas de bioética, especialmente en el final de la vida. Rafael Junquera de Stefani es también catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, habiendo sido docente de Teoría del Derecho y de Filosofía del Derecho en los estudios de Derecho. También ha impartido docencia en ética y deontología. Ha colaborado en la creación del Comité de Ética Sociosanitaria del Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, Granada. Es presidente del patronato de la Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética, Funderética, experto también en temas de bioética. Tras haber presentado a los autores del cuaderno, así como haber ofrecido un breve marco comprensivo del mismo, vamos ya a disfrutar de la entrevista a los mismos como aperitivo de una lectura posterior en profundidad, para ir haciendo un poco de hambre intelectual y de conocimiento ético aplicado. Rafa, ¿qué es la bioética? La bioética no deja de ser la ética aplicada a las ciencias de la vida. Eso dicho muy simplemente, pero completándolo un poco más podemos decir que es la reflexión teórica sobre todos los comportamientos, actuaciones que tienen que ver con la salud, con la sanidad, con el medio ambiente, la vida de los animales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es ni más ni menos que la reflexión sobre esos dos términos, el bios y el ethos, la reflexión sobre los comportamientos correctos o incorrectos que tienen que ver con todo el campo biosanitario, especialmente en el ser humano. Ana,
¿Testamento vital, voluntades anticipadas son lo mismo? ¿En qué consisten? A ver, testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas es una denominación similar para un documento de carácter jurídico en el que una persona mayor de edad establece por escrito aquellos tratamientos a los que desea ser sometido en el caso de que carezca de voluntad para decidir, de capacidad para decidir, o aquellos tratamientos a los que no desea someterse. Digamos que es como el consentimiento informado que todos firmamos cuando nos vamos a hacer cualquier intervención en el ámbito de la salud, pero que se deja escrito para el caso en el que no haya capacidad para decidir. Hoy en día, este documento de voluntades anticipadas, que está regulado por medio de legislación en casi todas las comunidades autónomas y en la Ley Estatal 41/2002, en la práctica clínica se está comenzando a sustituir por lo que se llama la planificación anticipada de decisiones, de tal manera que ya el equipo médico con la persona que está siendo tratada va dialogando con esa persona en un ambiente de confianza en el que se establecen aquellos tratamientos, pues que en un momento dado pues pueden dejar de darles si la persona así lo considera, dependiendo de su calidad de vida también. Rafa, cuando hablamos de autonomía del paciente, ¿a qué nos referimos? La autonomía es un concepto moral o un concepto ético. La autonomía es el primer requisito que debe de tener un sujeto para ser sujeto moral. Desde Kant se viene manteniendo que la autonomía es la autolegislación, que el ser humano se legisla a sí mismo en cuanto a normas de moral. Por lo tanto, es un requisito para actuar moralmente, actuar bien o mal desde el punto de vista de la moral. Pero aplicándolo ya al campo sanitario, cuando hablamos de la autonomía del paciente, hacemos alusión a que es el paciente, el que debe de tomar todas las decisiones que tengan que ver con su salud, con todas las aplicaciones terapéuticas, diagnósticas, de medicina preventiva, que afecten a su propia integridad física o psíquica. Por lo tanto, cuando hablamos de autonomía del paciente, queremos decir libertad del paciente para decidir en todo el ámbito biosanitario. Ana, en tu capítulo hablas de vulnerabilidad. ¿Cómo relacionas vulnerabilidad con voluntades anticipadas? La vulnerabilidad se puede decir que es una condición de todo ser humano. Cada vez en las filosofías actuales se tiene más en cuenta esta característica, y no como algo estigmatizante, sino como una condición de fragilidad que nos acompaña durante toda la vida, porque somos seres dependientes. Y eso no quita nada nuestra dignidad, ni tampoco nuestra capacidad, ni nuestra autonomía, sino que es simplemente tener en cuenta que el ser humano es el único que desde que nace necesita cuidados, y a lo largo de toda su vida también, porque las relaciones y los vínculos son los que nos sostienen en la vida y los que nos dan sentido, y al final de la vida pues eso también se hace más acuciante. De hecho, los clásicos principios de la bioética, que han sido pues el principio de beneficencia, de autonomía, el principio de justicia, el principio de no maleficencia, últimamente, ya desde 1998 en la Declaración de Barcelona se añadió el principio de vulnerabilidad, y cada vez más se está teniendo en cuenta, y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia la situación nos ha devuelto a nuestra condición de fragilidad y vulnerabilidad, no solamente a nivel individual sino también a nivel social, y en este caso pues a nivel global. En este capítulo relaciono la vulnerabilidad con las voluntades anticipadas, porque cuando se empieza a hablar precisamente de voluntades anticipadas, que es en Estados Unidos, se habla sobre todo de la capacidad del individuo para decidir el final de su vida, es decir, el no someterse a un encarnizamiento terapéutico, a una obstinación terapéutica, y la capacidad de decidir se puede ver mermada en estas situaciones de una gran vulnerabilidad en las que el paciente ya no tenga capacidad
y por eso se establecieron estos documentos, el Living Will, el testamento vital, voluntades anticipadas, para que pudiera dejar por escrito que en el caso de que ya su vulnerabilidad fuera tanta que no tuviera capacidad, pues pudiera el médico tomar las decisiones que el paciente hubiera dejado escrito y manifestado. Rafa, ¿es lo mismo autonomía del paciente que consentimiento informado? Autonomía y consentimiento informado están íntimamente relacionados. La autonomía es algo mucho más amplio. Como hemos dicho anteriormente, la autonomía implica tomar la vida en tus propias manos y tomar todas las decisiones que afectan a tu vida. Sin embargo, el consentimiento informado es una manifestación de la autonomía. En concreto, en el campo sanitario, pues el consentimiento informado implica que tú das tu aceptación a que te realicen una intervención quirúrgica, te realicen una actuación sobre tu físico, tu psíquico, una actuación terapéutica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es aceptar y dar tu consentimiento para una práctica muy concreta. Normalmente, cuando se trata de una práctica agresiva, pues recoge por escrito en un documento que es el documento del consentimiento informado. Sin embargo, también podemos dar nuestro consentimiento verbalmente en los casos mucho más leves y que son menos agresivos, ¿no? En cualquier conversación con el sanitario, cuando él propone realizar una actuación o te hace una propuesta de cualquier actividad que tiene que ver con tu salud, pues tú aceptas o te niegas. Por lo tanto, eso ya sería que has otorgado o has denegado tu consentimiento, el sanitario lo recoge en tu historia clínica y eso ya sería el consentimiento informado. Ana, aunque en este cuaderno no se habla de ello, tengo entendido que otro concepto importante, en la actualidad y en el campo de la bioética aplicada a la atención al final de la vida, es el de adecuación del esfuerzo terapéutico, antes llamado limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Puedes explicarnos este concepto? Bien, bueno, este es un concepto fundamentalmente médico, ¿no? Y yo soy jurista, entonces no puedo, digamos, entrar en los detalles de tratamientos que pueden contener lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero sí que me interesa este concepto, sobre todo en lo que tiene que ver la atención ética y jurídica al final de la vida de las personas. Actualmente, cuando en nuestro país acaba de aprobarse la ley de la eutanasia, digamos que esto es un hachazo directo a lo que se está investigando y lo que se está haciendo por parte de muchos médicos, muchos profesionales sanitarios en el campo oncológico, en el campo también de la neurología, en el campo sobre todo de los médicos paliativistas, que son los que atienden a muchas personas al final de la vida. Y aquí hay una práctica clínica que está dentro de la ética, de la lex artis y por supuesto de lo jurídico, de lo lícito, que es la adecuación al esfuerzo terapéutico. Antes se llamaba la limitación. ¿Pero qué significa esto? Pues significa que hay determinadas situaciones en las que la persona ya está en una fase en la que, digamos, la curación no es posible y ahí no se abandona al paciente, sino que lo que se hace es que se aplican unos tratamientos que, aunque sabemos que no le van a curar, sí que le están aliviando, sí que le están posibilitando llevar una vida mejor, con mejor calidad, y que ya, digamos, que no tiene sentido aplicarle absolutamente todas las terapias que puede conllevar, por ejemplo, pues su situación, ¿no? Porque hay cuestiones, por ejemplo, que a lo mejor una persona pues se le aplica para cada cuestión que le surge, pues una medicina o un tratamiento, y eso es invasivo, eso es ya rozando lo que puede ser la obstinación terapéutica, y ahí es donde el médico también tiene que hacer un esfuerzo por parar, por saber parar y decir, bueno, vamos a ver la totalidad de la persona que tengo delante, no la infección que tiene un determinado órgano, sino la totalidad, hacia dónde va esta persona, y aplicarle unas terapias pero adecuadas a su situación, ¿no? Y así también se evita, que es de lo que se trata en estos casos, la obstinación o el encarnizamiento terapéutico.
Tras esta interesante entrevista, finalizamos nuestro podcast destacando, desde lo que hemos aprendido, 3 sencillos consejos a modo de sugerencias prácticas que nos han facilitado los autores de este cuaderno para aplicar a nuestra vida cotidiana. Primer consejo. En tus relaciones con los profesionales sanitarios, ten en cuenta que el que decides eres tú. Segundo consejo. Antes de tomar tu decisión, pide información completa sobre las distintas alternativas. Tercer consejo. Plantéate realizar un testamento vital o documento de voluntades anticipadas para el caso en que no puedas decidir por ti mismo. Desde Funderética os agradecemos que nos hayáis elegido para compartir un rato de reflexión ética y os animamos a compartir este podcast con más personas y comunidades, así como a seguir profundizando en la temática del mismo con la lectura del cuaderno Ética y Vida, la Bioética, que podéis descargar gratuitamente en la web www.funderetica.org o adquirir en formato papel en la editorial Perpetuo Socorro, www.pseditorial.com.